Hola chicos, esta semana vamos a hablar del ciclo de la materia en los ecosistemas. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta que el flujo de la materia en los ecosistemas es un ciclo que es cerrado, ¿ya? Por lo tanto se produce sin la necesidad de que me entreguen energía o materia desde afuera. Tengo que tener en cuenta que la materia inorgánica se va a incorporar al ecosistema a través de los productores, o sea, a través de las plantas. Gracias al proceso de la fotosíntesis, la planta utiliza el dióxido de carbono, el agua, las sales minerales, y eso lo va a transformar en materia orgánica y en oxígeno, ¿ya? Y esta materia orgánica es la que va a circular entre los consumidores, que va a ir en cada uno de los niveles de la red trófica. Para obtener la energía, obviamente los productores y los consumidores van a tener que consumir oxígeno y transformar la materia orgánica en dióxido de carbono y agua mediante la respiración celular, ¿ya? Y los restos orgánicos de productores y consumidores van a ser el alimento de los descomponedores, que van a volver a transformar todo esto nuevamente en materia inorgánica. O sea, eso quiere decir en dióxido de carbono, agua y sales minerales. Por lo tanto, ahí les dejo algunas actividades en las cuales ustedes van a tener que aplicar lo que hemos visto la semana pasada y esta semana. Y me quiero centrar en el impacto que tiene el ser humano sobre estas redes y cadenas tróficas, ¿ya? Siempre el ser humano, de alguna u otra forma, produce un impacto dentro del ecosistema, ¿ya? Por lo tanto, vamos a comenzar con la contaminación. Si ustedes pueden ver la imagen, es bastante obvia, ¿ya? Las sociedades humanas producen gran cantidad de residuos que terminan lamentablemente en el ecosistema. Todo tipo de residuos, ya sea medicamentos, baterías, sustancias tóxicas incluso, que no son biodegradables, por lo tanto no se van a descomponer en lo que pasa el tiempo. El plástico, componente electrónico, todo eso se va a ir acumulando en el ecosistema y va a ir alterándolo, ¿ya? Muchos de estos desechos son consumidos por los animalitos y terminan ellos finalmente muriendo debido a esta gran acumulación de contaminación. El otro punto en el cual impacta el ser humano es en el cambio climático. Si ustedes pueden ver la imagen, también podemos ver ahí una fábrica que libera gran cantidad de dióxido de carbono, que no es suficiente el ciclo del carbono para poder eliminar todo ese dióxido de carbono que se produce, ¿ya? Además a eso tenemos que agregar que la tala de los árboles y la destrucción de los hábitats naturales obviamente va a limitar el ritmo en que los productores pueden tomar este dióxido de carbono para transformarlo en carbono orgánico, ¿ya? Por lo tanto, el cambio climático, todo esto, el aumento de la temperatura, el efecto invernadero, son causadas por el impacto que produce el ser humano. También tenemos el proceso de eutrofización, ¿ya? Aquí esto tiene relación más con la parte química de las cosas que utilizamos los seres humanos. Por ejemplo, hay detergentes que son ricos en fosfato, por ejemplo, los fertilizantes que se utilizan para el control de plagas, ¿ya? A pesar de que esos fertilizantes que se utilizan para, por ejemplo, generar mayor producción, son tóxicos para nuestro ambiente y para el ecosistema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ser humano introduce grandes de estas cantidades de nitrógeno y fósforo en los ecosistemas, y lo que va a provocar es la eutrofización, que es el exceso de la producción primaria que da a un gran crecimiento de los consumidores descomponedores, ¿ya? Y va a terminar por obviamente acabar el oxígeno disuelto que hay en el agua y obviamente degradan el ecosistema. O sea, en términos como para concentrar todo eso en un solo punto, la eutrofización va a ser provocada por estos químicos
que son ricos en nitrógeno y en fosfato, van a degradar el ecosistema y van a hacer que el oxígeno que está disuelto en el agua se acabe y por lo tanto los organismos que lo utilizan no lo puedan hacer, ¿ya? Y también tenemos el tema del desequilibrio de las poblaciones, ¿ya? Hay actividades humanas que alteran las poblaciones de los ecosistemas y además alteran las relaciones que se producen entre estos seres vivos. Por ejemplo, tenemos la caza intensiva, o sea, cuando empiezan a matar en forma indiscriminada algún tipo de ser vivo. También tenemos la sobrepesca, es cuando pasan estos tremendos barcos pesqueros arrasando con todo lo que encuentran a su paso, independiente les sirva o no les sirva. ¿Ya? A eso nosotros llamamos sobrepesca. ¿Y por qué? Porque va a eliminar una gran cantidad de especies, muchos de ellos en periodo de reproducción, por lo tanto la especie se va a ir bajando su cantidad y por lo tanto puede incluso llegar a desaparecer. Y también tenemos el uso descontrolado de los pesticidas. Si bien esto es en forma indirecta, ¿por qué? Porque los pesticidas, una vez que son aplicados sobre las plantas, por ejemplo, van a llegar literalmente al suelo. Y en el suelo, si una vez que llueve, esto va a ser arrastrado hacia las corrientes de agua, ¿ya? Y también tenemos el otro caso que son la introducción de especies invasoras, ¿ya? Generalmente son las que causan un gran impacto debido a que estas especies, como no son originarias de un lugar, generalmente acaban con los recursos de otras especies que sí son endémicas, o sea, que son propias del lugar, ¿ya? Y por lo tanto van a provocar una alta mortalidad de las especies que son nativas y van a provocar un crecimiento descontrolado de la especie invasora. En base a eso, también ahí les dejo actividades que ustedes van a tener que realizar. Cualquier duda o consulta la pueden realizar al correo o si no en los live de los días martes. Que tengan una excelente semana, chiquillos.